Hay una película que yo creo que la produjo Netflix, maravillosa, Los dos papas. Me parece una película fascinante. Pero no es cierto, ¿eh? Es ficción. Pero sí es cierto que me pareció haber leído como que era la primera vez que se reunían realmente un papa saliente con el nuevo papa. Que sí que tuvieron esa reunión. Lee el capítulo de mi libro sobre la guerra entre Ratzinger y Bergoglio. Ha sido brutal. Absolutamente brutal. ¿Sí? Sí. ¿Pero se produjo esa reunión? Se produjo muchas reuniones, muchos encuentros se han producido. Y no se habían producido antes en la historia, por lo que yo he leído. Bueno, es que no sé a qué le dices tú la historia, es que solamente ha habido este caso que hubiera dos papas en Roma. Ah, vale. O sea, Claro. porque siempre antes moría el... Moría el papa y Claro. llegaba otro nuevo, y adiós muy buenas, y fuera. Pero es que aquí se ha dado el caso de que había dos papas. Claro, y es más, Francisco, yo no sé esa estupidez del papa, que eso me parece una absoluta estupidez, que él, cuando sale elegido pontífice en el 2013, él ya empieza a dar señales de que a lo mejor él es un papa de un pontificado corto. Él dice, no, yo es que a lo mejor soy un papa de transición. No, es que yo a lo mejor, yo no descarto la renuncia. Y sí, lo ha dicho en muchísimas ocasiones. Y eso al empezar su papado. Sí, ¿no? Y durante todo su pontificado de 12 años hay varias declaraciones de él que dice a la prensa mexicana, a una televisión mexicana, N+, creo que se llama. Él le dice que él no descarta un buen día que a lo mejor pueda irse. Y dice, ya ese camino lo siguió Benedicto, el Papa Benedicto. Pero ¿para qué dices eso? Pero si tú no te piensas jubilar, si tú no te piensas retirar. Luego se habla de la famosa carta de renuncia. Pero la carta de renuncia él la firma al día siguiente de ser nombrado papa por si él cae enfermo y le tienen que enchufar a una máquina. Entonces, ¿pero qué quiere decir? Que tú piensas que vas a tener un pontificado largo que te va a llevar a ti a lo mejor a caer enfermo y ser conectado a una máquina. Por eso él cuando dice, no, la renuncia ya estaba firmada hace poco. Y me decían a mí, me empiezan a llamar los medios. Oye, Eri, pero dicen que el Papa ha firmado la renuncia. Le digo, sí, en el 2013, cuando es elegido. Pero no ha firmado ahora la renuncia. Le digo, no, él ya la tiene firmada, que la entregó al cardenal Camarlengo. Se la entregó al primer cardenal Camarlengo y luego cuando nombra a Farrell, él dice que entiende que ese cardenal Camarlengo se la ha entregado a Farrell, que él dice que no sabe dónde está esa carta. Y él incluso se lo toma a broma y dice una cosa muy interesante. Dice, claro, que algunos están deseando que esa carta se haga efectiva. Porque ya empieza la guerra contra él de los sectores conservadores de la Iglesia. Claro. Pero ¿y la guerra entre Francisco y Benedicto por qué? Entre los papas. Ha sido brutal. La Iglesia, esa imagen que se ha dado en el Vaticano de no, el Papa Benedicto se ha retirado, ha ordenado que se respete las decisiones del nuevo sumo pontífice y que se pone a las órdenes del nuevo sumo pontífice. Porque tú antes me dijiste que fue Francisco el que puso a Benedicto. Sí. Pero la guerra ha sido brutal porque parte de los sectores conservadores han utilizado también a Ratzinger como un poco como un títere. Por ejemplo, Robert Sara escribe un libro muy crítico con la doctrina de Francisco y él engaña, yo lo cuento en el libro, Robert Sara engaña a Benedicto y le dice que quiere que le escriba un texto. Y entonces, como es Robert Sara, el Papa Benedicto hace un texto, escribe un texto para su libro introductorio. ¿Y qué hace Robert Sara? El libro, que es una crítica brutal a la doctrina de Francisco, sale la portada, el libro, con coautor, Eminencia Cardenal Robert Sara y Benedicto XVI. Y entonces, claro, ahí es cuando estalla la guerra, porque descubren que a través del secretario de Benedicto se está utilizando a Ratzinger contra Francisco como un títere. Y luego también porque en algunas circunstancias Benedicto se ha dejado utilizar abiertamente. Porque Benedicto al final yo creo que no estaba de acuerdo con las políticas doctrinales, de muchas políticas doctrinales o muchos discursos de Francisco. Y lo que pasa es que no lo hacía saber o lo hacía saber a través de su secretario. Que Francisco en cuanto pudo se lo cepilló y lo mandó fuera. Lo mandó fuera a la jubilación, lo jubiló. Porque parece ser un bastante intrigante el exsecretario del George Clooney, que le llamaban George Clooney, pues era un tío muy guapo. Ah, sí, el Gainsberg era o algo así. Sí, Gerhard Gainsberg.
Ajá. Y era el secretario. Y era un tío bastante intrigante y Francisco se lo quita de encima. Le corta la cabeza. Y lo manda... Era el maestro de ceremonias pontificias. Era prefecto de la Casa Pontificia, perdón. Uh-huh. De la Casa Pontificia. Es, digamos, el que controla todo el protocolo y toda la gente que accede al Papa, al Sumo Pontífice, en su agenda. Y se lo cepilla. Porque descubre que es un intrigante que está intrigando entre el sector conservador, porque es un hombre, el secretario de Benedicto es un hombre muy cercano creo que a Robert Sara, creo. No, a Gerhard Müller y a Robert Sara. Principalmente a Robert Sara, el cardenal de Guinea-Conakry. Y entonces se ha utilizado, yo le dedico un capítulo. Le digo, la guerra de los dos papas, le pongo el capítulo. Y ahí te cuento todo, cómo fue, la guerra fue cruenta. Eso de que nos han contado de que no, el Papa bueno, no, que nos juntamos en el partido de Alemania contra Argentina. Yo decía, pero bueno, se estarán disparando. En la película lo ven, ¿no? Lo están viendo, ya es que lo vi hace mucho tiempo. Pero sí, lo están viendo. Pero eso es me han preguntado, ¿pero ese libro? Pero el libro es ficción. La película. La película y el libro. Está basada en un libro. Sí, claro, estaba basada en un libro de un periodista. Pero él escribió ficción. Él escribió pura ficción. ¿Él lo dice o él asegura que él ha real? dejado ahí como, bueno, es ficción, algo tiene de realidad. No me toque las narices. ¿Escribes ensayo o escribes novela? ¿Sabes? Yeah. Yo todo lo que vas a leer de mi libro, pues es ensayo. Está basado en documentos o en declaraciones o en artículos de prensa. Eso está basado en mi libro. Mi libro, no te digo yo, no. Entonces el Papa se quitó los calcetines y dijo a Francisco, no, eso es ficción. O sea, tú no puedes decir eso en un ensayo. Uh-huh. O sea, es un ensayo. Claro, nadie estaba allí. Claro, ¿qué pasa? Que estabas en el dormitorio con el Papa, uh-huh. ¿no? Entonces, claro, eso es un tema... Entonces, él nunca, el autor... yo lo he leído, el libro, pero creo que no lo he leído entero. Lo leí, creo que la mitad del libro. Al final digo, esto es... ¿La película la viste? Sí, la vi en Netflix. Y además que me encantan los dos actores. Jonathan Pryce y Anthony Hopkins. Y Anthony Hopkins. Sí, la vi porque me parecen maravillosos los dos. Pero bueno, yo dije, esto es pura ficción, vamos. Conociendo la historia de cómo fue el trasfondo de la relación entre ellos. Muy dura, fue durísima. Pero yo creo más que por cuestión de... Ratzinger, porque se lo utilizó. Porque Ratzinger ya estaba muy viejecito, estaba muy mayor. Y se le manipuló y se lo utilizó en muchas circunstancias. Y luego yo creo también en alguna circunstancia Benedicto XVI se dejó interesadamente utilizar. Pero no serían tan contrarios cuando dices que fue Francisco quien en su momento ejerció de valedor de... Bueno, es que yo Benedicto. creo, que yo creo que Francisco no quería ser papa. En el derecho canónico está estipulado en la normativa de conclave que tú puedes rechazar el cargo. Uh-huh. O sea, a ti te votan todos los cardenales en el cónclave y el cardenal, el camarlengo, te pregunta si tú quieres aceptar el cargo de sumo pontífice de Roma. Y tú dices, acepto o no acepto. Siempre aceptan. O eso nos cuenta la historia, ¿no?